Sectas del fin del mundo. Un fin del mundo que nunca se acaba. Una secta catastrofista es una secta que cree en el apocalipsis y el milenarismo y que predice un desastre y la destrucción del mundo. El sociólogo John Laffland acuñó el término secta del juicio final en su estudio de 1966 sobre un grupo de miembros de la Iglesia de la Unificación de Estados Unidos. Los cultos del juicio final suelen centrarse en las predicciones del apocalipsis. Lo que también tienen en común muchos de estos grupos es un líder o un grupo de líderes que sugieren su propia designación y destino mesiánicos. Varios investigadores han intentado explicar el compromiso de los miembros con su secta del juicio final después de que las profecías del líder o líderes hayan resultado falsas. Atribuyen este fenómeno al método de afrontamiento de reducción de la disonancia, una forma de racionalización. Los miembros suelen entregarse con renovado vigor a la causa del grupo tras una profecía fallida y seguir creyendo en los líderes cuando se pospone o cambia la fecha del desastre. Las explicaciones pueden incluir la afirmación de que los miembros del grupo habían malinterpretado el plan original de los líderes. Un estudio de investigación psicológica descubrió que la gente recurría a las sectas cataclísmicas después de haber fracasado repetidamente en su intento de encontrar sentido a los movimientos dominantes, o a la falta de sentido y propósito personal en sus propias vidas. Profetas y sectas catastrofistas famosas que aún hoy son bien conocidas. Los mayas. La antigua civilización maya, un imperio cuya esfera de influencia se extendía desde el centro de México hasta Guatemala, es conocida por su avanzado sistema de calendario. El calendario, cuyo origen se remonta al siglo V AC, termina el 21 de diciembre de 2012. El significado misterioso de esta fecha ha servido de forraje para los profetas del juicio final de todo el mundo. Nostradamus. El consultor astrológico Nostradamus fue más famoso por su libro, publicado en 1555. El libro, que se sigue imprimiendo hoy en día, contenía colecciones de profecías crípticas llamadas cuartetas. Un ejemplo, los seguidores de Nostradamus creen que sus cuartetas predijeron importantes acontecimientos históricos, como la Revolución Francesa, la bomba atómica, el ascenso de Hitler e incluso el 9/11. William Miller y los Milleritas. Parece un hombre con un plan. Predicador bautista estadounidense, a Miller se le atribuye ser el fundador del adventismo y de la ramificación religiosa derivada conocida como los Testigos de Jehová. Miller profetizó el fin en 1844, basándose en el pasaje bíblico de Daniel 8:14. Suponiendo que limpieza significaba un apocalipsis purificador, Miller predijo que ocurriría durante el Adviento o la segunda venida de Cristo. Para Miller, el apocalipsis conllevaría un gran incendio en el que los santos resucitarían y todo el mal sería aniquilado. No hace falta decir que la disolución de sus seguidores el día 10 del séptimo mes del presente año, 1844, se conoce ahora como la Gran Decepción. Jim Jones. También conocido como el Mesías Loco, Jones fue fundador y líder del Templo del Pueblo. En 1965, Jones afirmó que el mundo se vería envuelto en una guerra nuclear el 15 de julio de 1967. Cuando eso no ocurrió, Jones se dedicó a establecer su comuna en Johnstown, en Guyana. Jones alquiló al gobierno guyanés un terreno aislado en la selva para construir el Templo del Pueblo. Jones es famoso por el asesinato en masa de más de 900 miembros del templo el 18 de noviembre de 1978. David Cores y los Davidianos. Los Davidianos de Baco basaban su fe en el Apocalipsis. Un grupo religioso que se originó en 1955 a partir de un cisma en los adventistas del séptimo día davidianos. Las acciones de esta secta religiosa se basaban en la idea de que vivían en los últimos tiempos según el libro del Apocalipsis de la Biblia cristiana.
David Kores se autoproclamaba su profeta final. El movimiento davidiano ardió en llamas durante un asedio en Waco, Texas, en 1993. Tuvieron un final ardiente luchando contra el FBI. Durante el asedio, 76 miembros de la rama davidiana, incluido Kores, murieron atrincherados en su edificio cuando éste se incendió. Iglesia de la Cienciología. Una red y jerarquía multinacional de numerosas entidades corporativas y otras organizaciones ostensiblemente independientes pero interconectadas. La cienciología es un conjunto de creencias y prácticas inventadas por el escritor estadounidense Ronald Hubbard y su movimiento asociado. Se la define como secta, empresa, religión, estafa, organización o nuevo movimiento religioso. Entre las creencias clave de la cienciología se encuentran la reencarnación y que los sucesos traumáticos causan engramas problemáticos en la mente que solo pueden eliminarse mediante una actividad denominada auditación. Se cobra una tarifa por cada sesión. Una vez que un auditor considera que una persona está libre de engramas, normalmente después de varios años, se le otorga el estatus de claro. Una vez alcanzado el estatus de limpio, los adeptos pueden participar en los niveles de tetán operante, que requieren más pagos. Los textos del tetán operante se mantienen en secreto para la mayoría de los seguidores, solo se revelan después de que los adeptos hayan entregado miles de dólares a la organización de cienciología. Estos textos afirman que las vidas pasadas tuvieron lugar en culturas extraterrestres. Implican a un personaje llamado Zenú, descrito como un gobernante planetario de hace 70 millones de años que trajo miles de millones de individuos a la Tierra. Zenú era el gobernante extraterrestre de una confederación galáctica que trajo a miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales tipo DC-8 hace 75 millones de años. La Puerta del Cielo. Culto ovni estadounidense con sede en San Diego, California, fundado en 1970 y dirigido por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Se convencieron de que eran los dos testigos del fin de los tiempos mencionados en el Apocalipsis 11. Quienes se unían a los dos, abandonaban la sociedad y se preparaban para la transición a una nueva vida. El grupo predicaba que los seguidores podrían abandonar sus cuerpos para alcanzar una forma superior de existencia física. De acuerdo con esto, el grupo saltó a los titulares en 1997 cuando 39 miembros fueron encontrados muertos en un suburbio de San Diego. La Iglesia de la Unificación. Movimiento religioso fundado en Corea del Sur en 1954. También conocido como Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales. El líder Mon, 1920 a 2012, comenzó a acumular seguidores tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y, el 1 de mayo de 1954 en Seúl, Corea del Sur, fundó oficialmente la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, nombre completo de la Iglesia de la Unificación hasta 1994. Está presente en unos 100 países de todo el mundo. Sus líderes son Mon, antes de su muerte, y su esposa Jaan, a quienes sus seguidores honran con el título de Padres Verdaderos. Mon se consideraba a sí mismo la segunda venida de Cristo, afirmando completar la misión que Jesucristo no pudo cumplir a causa de su crucifixión, la de iniciar una nueva familia ideal libre de pecado. La Iglesia de la Unificación es conocida por sus bodas multitudinarias, conocidas como ceremonias de bendición. Ha sido criticada por sus enseñanzas y por su influencia social y política, y sus detractores la califican de culto peligroso e imperio empresarial. El grupo ha sido acusado de explotación financiera excesiva de sus miembros. Mormones. El 27 de junio de 1844, un hombre llamado Joseph Smith murió a la edad de 38 años en la ciudad de Carthage, Illinois. Menos de 15 años antes, había experimentado visiones y posteriormente había establecido un oscuro movimiento religioso.
El movimiento de Smith fue solo uno de los cientos de nuevos movimientos religiosos que surgieron en la América del siglo XIX y que competían activamente por conseguir adeptos. Al principio, el movimiento de los santos de los últimos días solo contaba con unos pocos seguidores dedicados. En los años siguientes, la Iglesia trasladó su sede a Utah y creció a pasos agigantados. Los mormones creen que la Iglesia de Cristo fue restaurada a través de José Smith y está guiada por profetas y apóstoles vivos. Testigos de Jehová. Otra red multinacional. Fundada por Charles Taze Russell en 1870, cuando dirigía estudios bíblicos en Pittsburgh, Pensilvania. Era seguidor del ya mencionado William Miller y estuvo asociado durante un tiempo con Nelson Barber, otro predicador adventista. Russell era otro pastor con un plan. El culto religioso de Russell no era más que un plan para hacer dinero. Comenzó con la venta del famoso trigo milagroso. Este esquema de hacer dinero, en diferentes formas, perdura y ha crecido a pasos agigantados hasta el día de hoy. El grupo está ahora bajo el paraguas de la Watchtower Bible and Tract Society y las diversas corporaciones que controlan los diferentes aspectos de sus negocios, tales como la impresión y publicación, el envío de misioneros a diferentes partes del mundo, y el imperio inmobiliario y sus masivos proyectos de construcción de edificios. Un trigo milagroso, diferente y superior. Están gobernados por un pequeño grupo de líderes que se autoproclaman como el único cuerpo designado por Jesucristo desde 1919 para enseñar un nuevo concepto de la antigua expectativa judía del establecimiento del reino de Dios, más un paraíso terrenal utópico añadido, para que los humanos disfruten de una estática vida eterna. Los testigos de Jehová creen que son la única religión verdadera, lo mismo afirman muchas otras religiones. Creen que el Armagedón es la única forma de librar a la humanidad de los problemas a los que se enfrenta actualmente, como la pobreza, la guerra y el hambre. La humanidad sería destruida y solo sobrevivirían los miembros del grupo. Han amasado una fortuna de miles de millones de dólares procedentes de las donaciones monetarias de sus miembros y de las negociaciones inmobiliarias que han enriquecido a la organización en las últimas décadas. El grupo se encuentra actualmente en decadencia debido a las falsas predicciones de más de 100 años, con la primera predicción caída de 1884 para el regreso de Cristo, predicciones que siguen cayendo para el año 1914, 1925, 1945 y 1975, entre otras. También están enfrentando diferentes problemas legales en diferentes países por el maltrato a sus miembros con sus políticas de rechazo, y consecuentemente separando familias. También, porque los casos de abuso son ocultados y no se denuncian a las autoridades y solo se gestionan internamente. Por lo tanto, no protegen ni a sus miembros jóvenes, ni al público en general, permitiendo que los perpetradores sigan funcionando libres en la sociedad. En diciembre de 2023 esta secta fue juzgada y condenada en un juzgado de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, en España, como secta peligrosa causando daños a sus miembros que han sufrido diferentes tipos de abusos físicos y sexuales y una supervisión constante de la vida privada de sus miembros. La sentencia también acusa a la secta de obligar a sus miembros a no mantener relaciones fluidas con personas que no compartan su fe para aislarlos y segregarlos socialmente con el fin de mantenerlos vinculados a la secta. Se trata de una sentencia pionera que define a los testigos de Jehová como una secta destructiva. Líderes cautivadores y promesas utópicas. Las creencias irracionales de las sectas del juicio final se perciben como racionales en la mente de quienes participan en ellas. Los líderes cautivadores pregonan un mensaje mesiánico para profetizar el fin del mundo y su grandioso papel en su conclusión. Como las sectas apocalípticas utilizan trucos psicológicos para lavar el cerebro a sus seguidores. Si alguien puede hacerte sentir inseguro, incompleto e inadecuado, entonces la secta puede presentarse como la solución que necesitas. Bombas de amor.
La razón por la que la gente suele unirse a las sectas catastrofistas en primer lugar se debe a un truco manipulador conocido como bomba de amor. Esto ocurre cuando una secta, desde los líderes hasta los reclutas más recientes, colma a alguien de afecto, cariño y apoyo, algo que inicialmente parece incondicional. Con ello no solo se pretende que la gente se sienta bienvenida y, como en casa, sino que se comienza a establecer una relación de dependencia, sutil e insidiosa. Todo lo que necesites o quieras tiene que venir a través de la secta. Al principio, esto se da generosamente. Al cabo de un tiempo, se da con algunas condiciones. Al final, el afecto y el amor solo se dan a quienes se comportan exactamente como se supone que deben hacerlo. Ese amor se retira totalmente cuando un miembro abandona el grupo. Incluso los miembros de su propia familia son completamente apartados y rechazados. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas religiones te atrae? ¿Te atrae? ¿Te atrae? ¿Te atrae?